Bueno, gracias Mariano por acompañarme. Estamos en Argentina Productiva. Tenemos ya el conteo de casi 70 entrevistas, entrevistas que además las hago con mucho placer porque muchas de las personas, casi te diría el total de las personas, salvo excepciones que tuvieron que ver con circunstancias particulares, son personas que conozco de la vida real. Y en este caso, Mariano Jiménez, médico, cirujano, además un referente en su profesión en la Argentina y en el mundo, fue compañero mío de colegio. ¿Cómo estás, Mariano? Gracias por Muy bien, acompañarme. Chino. Bueno, Un placer estar con vos. conversando con algunos médicos, como te comentaba recién, te traigo primero un tema como para que dispare, así podemos tener tu opinión. Hace una semana le hice una entrevista al jefe de cirugía pediátrica del hospital italiano, ¿no? Y una de las cosas que me decía que me llamaba la atención era que entre los problemas que tenía, para no hablar de la patología o de la pandemia en sí, sino de las consecuencias o del impacto en otros aspectos, él decía que no puede ser que haya menos apendicitis. La gente no está yendo al médico y va a ir a una peritonitis, digamos, que supongo que por algunas conversaciones que te escuché hace poquito, hace algunos minutos, creo que te debe estar pasando lo mismo. Los pacientes empiezan esta pandemia empieza a afectar la relación médico-paciente y médico-institución, médico-institución y paciente-institución. La gente no quiere ir al hospital, la gente no quiere ir al consultorio, y está estirando la enfermedad por miedo, supongo. No sé si lo ves así. Totalmente. Mira, el tema es que esta pandemia ha sido nueva no solo para los políticos, sino para toda la sociedad. Entonces, yo creo que los dirigentes, con un criterio acertado, dijeron claramente, esto es peligroso, esto no es una gripe común, esto es más, esto es potencialmente puede llenar los hospitales y que no haya respiradores para todos, etcétera. Entonces, ahí se empezó con todo el tema de, bueno, el confinamiento, la cuarentena es lo único que puede servir sobre todo mientras preparamos el sistema de salud. Este mensaje que fue dado y dado y dado y repetido y que creo que estuvo bien en hacerse, tuvo daños colaterales. El daño colateral muy fuerte, y vos lo has hablado en varios de tus charlas, es el impacto económico, sin duda, el descalabro económico que esto impactó en todas las áreas. Hoy estaba leyendo que la TAM va a convocatoria de acreedores, o sea que la TAM está tecleando, una compañía fuerte, etcétera, o sea que tiene impactos económicos fuertes. Pero también tiene un impacto en la sociedad. La sociedad caló que esto era grave, caló que los lugares donde más había coronavirus eran los hospitales y los que más se infectaban eran los médicos. Vos sabés que entre el 14 y el 20% de los infectados, ahora un poco menos porque aumentan los testeos, pero al principio eran los médicos. O sea que la gente dice, bueno, no, me tengo que quedar en casa. Y el lugar donde menos tengo que ir es al hospital, al sanatorio o ver a un médico. Entonces, esto llevó a dos cosas. Una de las cosas que llevó es que la gente prefirió no ir. La gente prefiere quedarse en su casa y no ir a los hospitales. Y la otra cosa, que tal vez es peor, que cuando el paciente muchas veces iba a la consulta, era desestimado. Decía, bueno, vuelva a su casa, le daban un remedio y vuelva. Y ahora están volviendo los pacientes con patologías avanzadas, con Claro, patologías pasadas. En un estudio que salió ahora, salió que las consultas por infarto han disminuido en la Argentina, claro, pero los muertos, una vez que consultan, aumentaron. claro, O claro. sea que consultan los pacientes ya pasados. Entonces Sí, yo creo sí. que así como se dijo y se dijo, y creo que estuvo bien, de quedarte en tu casa por el coronavirus, que yo creo que hay que seguir todavía en esto, también hay que decir, bueno, en las mismas condiciones, si vos tenés algún problema, tenés que consultar con el médico. No tenés Ahora, que automedicarte. cuando vos ves esta problemática,
que en general, perdón que estoy con el bebé acá. ¡Me encanta! Sí, se lo lleva mi mujer. No, lo que te comentaba que en estas charlas también, además de este trastorno que ocasionó la crisis médico-paciente y paciente-institución, ¿no? Que es lo que vos estás bien marcando, después viene todo como un cambio conceptual del tipo de atención médica, de la experiencia del médico con el paciente. Esta experiencia que me comentaban también algunos de los entrevistados médicos, que cambia, en el caso del hospital italiano, por ejemplo, ellos tienen evaluado que el 70% de las prácticas presenciales se podrían hacer a distancia. Y esto sin poner un paramédico en el medio. O sea, con un paramédico podría ser hasta más del 70%. Un paramédico implica que cuando te atiende una persona, el médico está remoto y una persona está asistiéndolo al lado, ¿no? Entonces, esta pandemia que impulsó todos estos mecanismos va a llevar a una enorme transformación en el proceso de atención médica. Ese es por un lado un tema. Y el otro me gustaría que vos veas, además de cómo te sentís en esta remotidad de atender a tus pacientes, en el caso tuyo sos cirujano, hay un momento donde ya por ahora lo tenés que ver. El paciente, igual vos estás bastante informatizado, ¿no? Por lo que te vengo siguiendo, ahora nos contarás. Pero avancemos sobre esto y después te quería contar otro aspecto que tiene que ver con la atención, ¿no? Del médico-paciente, que es la prevención y la posatención, ¿no? ¿Cómo te sentís prescribiendo? ¿Cómo te sentís dispensando? A ver, independientemente de la pandemia, o sea, la pandemia lo que ha hecho es, para mí, estimulado cosas que venían llegando. Claro. Lo que hizo la pandemia, como toda crisis, hace que, como es una guerra, como cualquier crisis en general, lo que hace es hacer que las cosas evolucionen más rápido. Pero ya el trabajo a distancia se estaba dando, esto lo estimula. También le estimula que muchos gente se ha dado cuenta que no necesitaba tantos empleados, tantos médicos, tantos empleados administrativos, porque puede funcionar con menos, y eso, bueno, va a tener un impacto claramente en el trabajo. Si a eso le sumamos todo lo que ya se está trabajando en inteligencia artificial, que tiene un impacto económico muy grande y disminución de gente, porque muchas cosas se pueden hacer a través de algoritmos sin necesitar personas. O sea, todo esto hace que se estimuló más todo lo que es el manejo a distancia. En medicina, incluso en cirugía, nosotros estábamos trabajando, yo trabajo, mitad de mi tiempo en Buenos Aires y mitad en la Universidad de Estrasburgo, en Francia, y allá estamos trabajando en una cosa sobre inteligencia artificial para poder trabajar a distancia. Todo lo que es medicina, y no me voy a poner técnico para nada, no sufras al respecto, no me voy a poner técnico, la cosa a distancia va a tener un impacto muy fuerte. ¿Por qué? Porque siempre fue muy gracioso. La gente planifica un fin de semana, cuando teníamos fines de semana para planificar, espero que pronto volvamos a tenerlos, pero los cirujanos, por ejemplo, no planificábamos una cirugía compleja. Sabíamos hacerla, la hacíamos y íbamos viendo sobre la marcha cómo resolvíamos si había algún problema. ¿Por qué? Porque esto vino de antes, cuando los estudios antes de la operación, por ejemplo, hablando de cirugía, que es mi métier, eran muy pocos. Ahora uno puede planificar la cirugía. Tanto la puede planificar que dentro de poco tiempo vamos a poder darle esa planificación a un robot para que el robot haga la cirugía. Entonces, en ese contexto, el que te va a planificar las cosas, no hace falta que te estén al lado tuyo, no hace falta que esté en la misma ciudad, puede estar en otro país. Por lo tanto, yo creo que la medicina, o sea, vamos a volver a una nueva normalidad después de la pandemia. No va a ser todo diferente, pero no va a ser todo igual que antes. No hay que bajar la cabeza y esperar que pase la ola, sino que yo creo que tenemos que amoldarnos a esta nueva normalidad que va a venir después de que esto pase. Vos sabés que tuve la suerte, hasta hace poco trabajaba en un laboratorio, hace pocos meses, y me fui del laboratorio por un proyecto personal, ¿no?
pero me tocó laburar con los Saldívar, especialmente con Roger, los famosos oftalmólogos, con el que nos acompañó en el lanzamiento de un producto, ¿no? Una de las cosas que más me llamó la atención, dado que yo no soy un paciente de oftalmólogo, uso anteojos de hace muy poquito y uso una graduación muy menor, ¿no? Hasta como que no tengo vínculo. Pero vi que las operaciones son a distancia. En su consultorio tenés una pantalla que es grande como una pared, forma parte del escenario y él está conectado cuando está en Mendoza acá, cuando está acá en Mendoza. O sea, es algo que es común en algunas especialidades con la oftalmología, el trabajo a distancia. Y ya se debe haber detectado que el margen de error en un equipo tecnológico termina siendo menor que el humano, digamos, ¿no? Eso no quiere decir que no puedan salir las cosas mal, pero el margen de error debe ser mucho más controlado. Entonces, toda esta tendencia que estaba contenida, como vos bien decís, por aspectos sociales, de protección del trabajo, ¿no? Decidir eliminar payroll, planta laboral, es todo un trastorno, ¿no? Pero nos vamos a tener que acostumbrar, como bien dicen mis entrevistados, 100% a no volver, muchos de ellos a no volver a su oficina. Muchos decían que no iban a volver. Gente que no había trabajado nunca en su casa, que está diciendo hoy no voy a ir a la oficina, no, voy a ir de vez en cuando. Y la gente que trabaja conmigo, me di cuenta que yo puedo trabajar más íntimamente ahora porque tengo conciencia de la remotidad y de la necesidad del control. Entonces tengo mucho mayor seguimiento hoy del trabajo de mi gente que el que tenía antes, porque lo tenía ahí al lado, a 10 metros, y no le daba bola porque pensaba que estaba cerca. Y no estaba cerca. Hoy está más cerca porque lo tenés ahí en la pantalla todo el día porque lo estás mirando, ¿no? Entonces, todas estas cosas van a transformar a la sociedad, yo creo, mucho más de lo que la sociedad imagina, porque muchas de estas personas que deciden no ir más a la oficina van a desmantelar, muchas de ellas, millones de metros cuadrados de oficinas que van a instalar en lugares parciales o más cerca o más próximos a los lugares donde viven. Entonces no sería descabellado que vos no vayas más a la oficina, pero que traigas una mini oficina o una oficina parcial cerca de tu casa, ¿no? Esta concepción. Yo creo que hay que pensar y dar de nuevo. Tampoco vamos a entrar a un mundo, yo no creo que a partir de que esto pase vamos a entrar a un mundo totalmente nuevo, porque los cambios tampoco se dan así. Pero yo creo que hay muchas cosas que hay que pensar y barajar y dar de nuevo, y cosas que uno pensaba que se iban a dar en 20 años se van a dar en 3. Pero lo que sí no podemos hacer, y creo que es un error, y muchos en medicina están en esto, y no sé en otras áreas, pero me imagino que en muchas áreas también, creen que si uno baja la cabeza, espera, pasa la ola y después seguimos como antes. Los que piensen eso no se van a encontrar, van a decir, van a fracasar. Yo creo que hay que pensar en rediseñarse. Y creo que es un buen momento esto que nos obliga a parar, porque toda la actividad ha bajado, por lo menos en medicina, muchas cosas por todo lo que estamos hablando ha bajado. Es el momento para pensar en reinventarse. Creo que la pandemia nos ha dicho que no solamente hay un mundo que nosotros creamos también. Nosotros tenemos que crearnos para ese mundo que ahora está. Sabés que la transformación esta, obviamente que va a ser mucho más categórica en algunos segmentos y no en otros. Estaba viendo en Italia que quizá el mismo tipo que te dice yo no vuelvo a la oficina, es el mismo tipo que te dice pero al bar voy a ir más ahora que antes. Al restaurante voy a ir más que antes y voy a salir a la noche de joda más que antes, porque antes viajaba, qué sé yo, estoy inventando, en Italia no es el caso, pero en Argentina sí, viajaba una hora y media para llegar a mi trabajo. En Italia yo viajé muchas veces y estuve muchas veces, y allí la gente no viaja nada y quiere trabajar cerca de su casa. No existe un tipo que viaje 2 horas al trabajo, ¿no? Pero ese tipo que dice yo voy a trabajar desde mi casa
dice, voy a salir más, y se armó un despiole bárbaro, porque tomaron la calle, con todo lo que implica, ¿no? Entonces, quizá en estos cuatro, yo lo divido en cuatro frentes. El frente de los hábitos y las costumbres, el frente del trabajo, el frente de la educación y de la formación, y el frente del esparcimiento. En este esquema del esparcimiento, parece que el ser humano no va a prescindir de eso, a pesar de los riesgos que implique, ¿no? Sí, está muy bueno, y están muy buenos los cuatro que vos decís. Y yo en algunos estoy muy de acuerdo y en otros no tanto. Yo creo que el tema de el esparcimiento pensado es, esto me ayudó a ver y a partir de ahora voy a disfrutar más la vida y más los afectos. Esto se dice en situaciones de crisis. Después cuando volvés a la normalidad, volvés al despiole de tu vida y eso queda un poco relegado. O sea que creo que es más una sensación de ahora sí voy a usar esto para cambiar y después no sé en cuánto vamos a cambiar de eso. Esa es mi opinión, ojalá me equivoque. Segundo, No, perdóname, sí. No. Segundo es el tema que está muy bien, lo que vos decís que hay ciertas cosas que sí nos van a obligar a cambiar y que tenemos que repensar nuestra vida. Pero yo creo que los viajes van a costar, van a haber un tiempo y van a volver a tomarse. Hay muchas cosas que van a volver a estar. Yo creo que, creo que esto es una crisis sin duda. Dicho esto, hay una cosa muy interesante. Vos sabés que crisis es una palabra eminentemente médica. Crisis fue creada en la Grecia de Hipócrates en 2000 a.C. y era relacionado cuando el médico decía si la enfermedad iba a ser mortal o si se iba a curar. O sea, el médico no podía hacer mucho más que eso en ese momento. Y lo que decía, no cuando la enfermedad se volvía mortal o no, cuando el médico podía determinar si iba a ser mortal o no. Se usó siempre como terminología médica y recién a fin del siglo XIX se empezó a usar en política y en economía. Perdóname, María, ahora sí entiendo. Sí. En medicina era una palabra que determinaba una patología que te iba a llevar a la muerte, eso era una crisis. Crisis era cuando el médico podía determinar si lo que tenías te iba a matar o si te ibas a curar. Y eso era una crisis, digamos. El crisis era ese momento. Y después fue utilizado en términos médicos hasta que hace no mucho más de 150 años se empezó a usar en política y en economía. Por supuesto, hoy es sinónimo de política y de economía, las crisis económicas, crisis políticas, sobre todo en nuestro país. Pero en realidad es un término médico, una perlita que no tiene mucho que ver con lo que estábamos hablando. Pues digo porque los médicos nos hemos apropiado nuevamente de la palabra crisis con esta pandemia. Pero yo creo que esta crisis es una oportunidad para reinventarnos. Lo que no sé es si tenemos los líderes necesarios, y no me refiero solamente a líderes desde el punto de vista político, sea de un bando, del otro, de una grieta de un lado, del otro, no me refiero a eso, me refiero a en cada especialidad, en cada profesión, en cada grupo de trabajo. Si tenemos la cantidad de líderes necesarios, tenemos líderes necesarios para que puedan conducir este cambio. Y si no lo tenemos, puede ser un cambio un poco anárquico. Ojo, no me refiero a Argentina, yo creo que en el mundo hay una crisis del liderazgo que puede no saber aprovechar las ventajas que puede tener esta calamidad que es esta crisis. Sí, encontrarnos también en un escenario que nos involucra a todos los habitantes, los 7.500 millones de habitantes, como vos bien decís, es una oportunidad, porque es algo que en menor o mayor escala nos preocupa a todos, ¿no? Y no hay muchas cosas en el mundo que nos preocupan a todos, ¿no? Y esto es casi, te diría, prioritario. Entonces, esta decisión que va a llevar a tomar quizá algunas decisiones buenas y otras no tan buenas. Una de las cosas que me comentaba un amigo en común, bueno, conocido en común, Rodolfo Santangelo, que también fue al colegio, es un economista, él decía que no le parecía acertado entregarle los aspectos estadísticos
de la pandemia a los médicos, que los médicos no son buenos administradores de los números, digamos, y que quizás este manejo de números a veces confunde más que ayudar, ¿no? Mira, puede ser, puede ser. No sé quién dijo una vez que un hospital era algo demasiado serio para que lo dirija un médico. Puede ser. Claramente no está entre nuestras grandes cualidades la parte administrativa o logística o los números. Eso sin lugar a dudas. Me Yo le refiero diría a Santangelo, con todo cariño y que le tengo, porque es un fenómeno, el tipo es un fenómeno, aparte fue al colegio, tampoco se los hemos dado a los economistas los números y no han hecho maravillas tampoco. ¿No? No, O sea que... pero la culpa ahí, o sea, es como a los médicos. Yo creo que los médicos no piden tirame los números. Los economistas tampoco piden tirame la suerte de un país. Pensar que un economista, un contador o un abogado va a hacer productiva tu empresa o tu país, no están formados para eso, ¿no? Un economista no está Es cierto. formado para ser productivo. De última, en el mejor de los casos, te ayudará a administrar o te administrará mejor que vos. Pero si vos vas a vender o no vas a vender, si vas a crecer o no vas a crecer, si tenés ideas innovadoras y creativas y vas a llevar un país adelante, no puede estar en manos de economistas. Obvio, creo que de políticos tampoco, ¿eh? Los políticos no son formados para ser productivos, ¿no? Y por ahora, en el modelo que nosotros tenemos, si no, bueno, las cosas pueden cambiar. Recién escuchaba a un consultor también hablar de este aspecto de, bueno, cómo imaginamos el futuro, los países que toman la posta, grandes naciones en el mundo, están pensando en enormes estatizaciones, producto de la crisis. Entonces, vamos a poner de nuevo a los políticos a administrar negocios. Bueno, puede ser, no lo sé, ¿nos ha ido bien? No, ¿no? No, no, Los no, políticos, sí, bueno, ¿no? Los políticos, los abogados y los economistas son buenos productores de bienes y de servicios. Y te diría que no, por lo menos en la facultad no lo estudian. Entonces, no sé de dónde les viene esa ciencia de ser creativos produciendo bienes y servicios a un buen precio y de buena calidad. Eso no está dentro de la currícula de ninguna de esas disciplinas, ¿no? Entonces, ¿dónde están esos tipos que tienen que ponerse? En Brasil me queda muy claro, ¿no? ¿Dónde están? Están ahí, son los que deciden. En Chile, ¿dónde están? Está clarísimo. Yo viví en Brasil muchos años y viví en Chile muchos años. Está claro quiénes son. Los empresarios que son los que crean bienes y servicios de buena calidad, de buen precio. Después, ¿cuántas se quedan? ¿Cuántas se meten en el bolsillo? Si son generosos, si no son generosos, si distribuyen bien, si no distribuyen bien. Pero ninguno de esos mata lo que nosotros decimos la gallina a los huevos de oro, ¿no? O sea, se quedarán con la mayor cantidad de huevos posible, pero ninguno corta una pata de una gallina y se la come, digamos. y Porque también la has vivido mucho en Argentina. ¿Qué pasa con los empresarios en Argentina? los empresarios en Argentina, para mí, son víctimas, de alguna forma, de su propia decisión de ponerse detrás de un político, después de tantas décadas, a preguntarle qué hay que hacer. Le preguntaron qué tengo que hacer al gobierno militar, le preguntaron qué tengo que hacer a Alfonsín, le preguntaron qué tengo que hacer a Menem, le preguntaron qué tengo que hacer a Kirchner, y le dijeron, bueno, decime lo que tengo que hacer, en algunos casos te reservo la tuya, en otros casos te reservo más, en otros casos se quedaron con la empresa del empresario, pero en definitiva el empresario fue detrás de la decisión política y no el político fue detrás de la decisión empresarial. Por eso yo creo que no tenemos plan país, por eso no tenemos un plan estratégico, porque el político no lo entiende y no lo digiere. Piensa de a poquitos años, piensa de a 2 años, y no existe un, 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 un esquema productivo, un plan estratégico productivo a 2 años lógico. Los planes estratégicos son A a ver, décadas. claramente somos un país que no tiene ninguna política de Estado, porque cuando uno analiza, dice, bueno, ¿cuál es la política de Estado en la Argentina? Ninguna. Es más,
hay alguno que dice, bueno, sí, las Malvinas es una política de Estado, una cosa, una reivindicación. No, es una reivindicación, pero no es una política de Estado. No es una política de Estado, Malvinas, por ejemplo, cuando algunos decidieron invadirla, la otra regalarle ositos Winnie Pooh, la tercera hacer vuelos de amistad y la cuarta prohibir los vuelos. O sea, claramente no hubo una idea global que se siguió, hubo una reivindicación. Y estoy hablando de Malvinas, de ahí para abajo no hubo ninguna. O sea, claramente tenemos un problema como país. Ahora, en un mundo, hablando y volviendo al tema de la pandemia, en un mundo donde hoy es muy difícil planificar para futuro, porque lo que nos pasa a nosotros que no sabemos qué vamos a hacer, qué va a pasar el mes que viene, está pasando a todo el mundo. O sea, Europa, que está volviendo a la normalidad ahora, no sabe si esta vuelta a la normalidad va a ser durable o van a tener que volver a las cuarentenas dentro de X cantidad de tiempo si hay un rebrote, hasta que no aparezca la vacuna. O sea que en un mundo donde no se sabe qué va a pasar, no se puede hacer planificación más allá de a un mes. Los argentinos y la estructura argentina, que estamos acostumbrados a que nos cambien las reglas de juego permanentemente, no estamos desde un momento un poco más beneficiados por toda nuestra calamidad de historia para poder afrontar este momento. Sí, eso me recuerda. Lo digo medio en broma, medio como ese dicho, ¿no? El tuerto se ríe del degollado, ¿no? O sea, es ¿quién preferís que te coma? ¿Frankenstein o el hombre lobo? No sé. Es medio. Sí, puede ser que los argentinos sabemos muy bien leer manuales, porque sabemos leer manuales. Vamos al mundo, lo aprovechamos, nos alineamos, trabajamos en lo que yo creo que es otro de los aspectos que Argentina no tiene por un montón de factores que es muy complejo discutir, y que es esa conciencia de tribu. Nosotros no somos una sociedad tribal, somos una sociedad individualista, y somos muy buenos jugadores de tribu cuando nos vamos al exterior. Ejemplos, ¿no? Los árabes son grandes tribales, los ingleses son grandes tribales, por descendencia los norteamericanos son tribales. Tienen muchos quilombos internos, imagínate los ingleses, tienen 4 países adentro, yo le digo ingleses, no son ingleses, ¿no? Los británicos, que tienen 4 países adentro, ¿no? Tienen que pelearse todos los días con los galeses, con los escoceses, con los irlandeses. Es bastante disparatado, ¿no? Nosotros nos quejamos de lo nuestro, pero los irlandeses católicos que nacen en el Reino Unido, la mayoría decide tener pasaporte irlandés y viven en el Reino Unido. Y después optan por tener pasaporte inglés. Pero o sea, todos, en todos lados se cuecen habas, ¿no? Pero acá... Totalmente. Sí, pero yo, por un lado, coincido con vos. Yo creo que uno de los principales problemas que tenemos es la incapacidad total para el trabajo en equipo. O sea, nosotros es la explicación más clara y más sencilla, es cómo podemos tener selecciones de jugadores de los mejores del mundo que funcionan muy bien en el mundo y funcionan como el traste acá. Entonces, claramente hay una incapacidad de trabajo en equipo, posiblemente formado por años de sálvese quien pueda, por años de... Las causas o las excusas, que es más o menos lo mismo, podemos dar miles, pero es una realidad. Pero yo me refiero a otro aspecto. Yo me refiero al aspecto, por ejemplo, digo mi caso. Yo lidero un grupo de trabajo en la Universidad de Estrasburgo, donde estamos haciendo innovación, que es uno de los lugares más importantes de innovación quirúrgica en el mundo. Con trabajo conjunto con con Harvard, etcétera, con varias universidades americanas, o sea, de primerísimo nivel. ¿Y qué ventaja comparativa tengo yo como persona? Es que no me apego, no me enamoro de las reglas, de los paradigmas. ¿Por qué? Porque normalmente, solo por ser argentino, los paradigmas y las cosas me cambian todos los días. Entonces, en un mundo donde ya antes de la pandemia estaba cambiando todos los días, donde lo que hacíamos en medicina hoy era diferente de lo que hacíamos 2 años antes,
Y yo te diría que hoy no hago nada igual que lo que hacía hace 5 años. O sea, cambió el 100%. Entonces, en ese contexto, nos da una potencial ventaja que tal vez tendríamos que aprovechar como empresas, como Argentina como marca. O sea, si tuviésemos líderes que nos ayudaran, puede ser algo muy competitivo. Entonces puede ser algo muy bueno. ¿Sabes, Mariano? No creo que lleguemos a llevarlo adelante, pero sería bueno. A mí me hace acordar otra de las entrevistas que entrevisté un par de veces, es un historiador, que se llama Patricio Long. El tipo es un amante de lo hispano, digamos, ¿no? Y una de las cosas que me decía para reflexionar era esta conquista, ¿no? Este descubrimiento de América que permitió a los españoles descubrir este enorme continente americano, de norte a sur, trasladarles un idioma, desde México para abajo, trasladarles una religión común, una cultura más o menos parecida, y la moneda más poderosa del planeta en ese momento, que era la moneda española, era la más fuerte del mundo, apenas terminaron de consolidar ese mundo nuevo, empezaron los mismos españoles, criollos, a destruirlos, asociados con los ingleses, con los franceses, con los indígenas, con todo, y hicieron de un monstruo país, el más importante del planeta, seguro hubiese sido, hicieron 20 naciones enquilombadas, que cada una con sus problemas, en alguno nos va mejor, a otro nos va peor, pero a ninguno nos va muy bien. No es que todo Brasil siempre fue uno solo, etc. Fue reprimido cuando se quiso dividir, y por eso se formó, y como había un poder central en Brasil fuerte, eso no se pudo mantener. Eso no existió en el resto de América Latina y por eso nos dividimos en 20 países. Pero independientemente de que claramente hubiera sido mejor que hubiéramos tenido un solo país, un gran país, y no se dio, y eso es contrafáctico decir que hubiera pasado si no hubiera pasado. O sea, pasó. ¿Fue un error la independencia en general? La respuesta es que no, es la evolución normal. Te vuelvo a decir que lo tuvieron en toda América, ya sean colonizados por los ingleses, por los portugueses, por los españoles o por quien sea. La independencia, la francesa, la independencia fue la regla. Trato, Mariano, de entender, hacer un ejercicio para entender por qué estamos así. Pero no creo que sea por eso. Yo creo porque el tema de trabajo en equipo y todo no es que los hispanoparlantes no lo tenemos, los argentinos no lo tenemos. Entonces yo querría pensar que es más por otras vicisitudes, más relacionados con nuestros orígenes o nuestra falta de orígenes, ¿no? Cuando dicen que los mexicanos descienden de los mayas, los peruanos descienden de los incas y los argentinos descienden de los barcos. Creo que claramente eso tuvo cosas buenas y tuvo cosas malas. Creo que las vicisitudes políticas que hemos tenido también, cuando uno ve las tasas de crecimiento de Argentina, ve que las tasas de crecimiento de Argentina y Alemania eran muy comunes hasta la década del 70, de 1970, no de 1930, no 1940, hasta 1970 podíamos compartir un futuro común con Alemania. Después no te quiero decir que en los últimos 50 años cómo no fue en relación con Alemania, ¿no es cierto? Pero, o sea, que yo creo que ¿sabes qué? Me gustaría tener un BMW. ¿Qué te va a decir? Y suponete que lo podés pagar, y está bien, lo puedo pagar. Te felicito, lo puedes pagar, 10 puntos. ¿Te lo querés comprar? ¿Qué te va a decir alguien que te quiere? Que tenés cuidado, no te lo compres. O sea, claramente a un europeo, un americano, vos le decís que cierto auto no lo puede comprar porque puede peligrar su vida, y no lo entiende. No lo entiende. Tenés totalmente la razón. También te cuento una cosa, hay muchas cosas que no entienden. Tampoco entienden, no te voy a hacer para no hacértelo largo, tampoco entienden que es la inflación. La inflación, bueno, si tenés un minuto te cuento una anécdota muy rápida, pero yo hago curso todos los años, entonces invito a profesores de todo el mundo y también invito a profesores argentinos para que vayan.
uno de los que va es uno de mis colaboradores acá, entonces compró el pasaje en enero, no me acuerdo, 1 año o 2 años atrás, pero en la Argentina da lo mismo, y compra el pasaje, entonces entre que manda y tardan los trámites en Francia, le van a mandar la plata, y cuando le van a mandar la plata dice, no, mire, no eran 10.000, le tiene que mandar 12.000. Dice, no, yo le tengo que mandar 10.000 porque acá dice que gastó 10.000. No, lo que pasa es que 10.000 eran tantos dólares en ese momento y ahora, bueno, la secretaria que se encarga de todo eso vino a mi oficina a preguntarme, ¿este médico me quiere robar? O sea, me dice que cambió de 10.000 a 12.000 en 4 meses. Dice, de la misma manera se puede sorprender cuando le dice, no, mirá, no son 12.000, son 6.000, porque el euro vale mucho más. O sea, no es un disparate un disparate para cualquier... Es la incertidumbre en la que el mundo no está acostumbrado a vivir. Totalmente. Pero, así como te digo todo esto, yo estoy viviendo mucho en Estrasburgo, es una ciudad fantástica porque es una ciudad medieval y tiene una universidad que es la segunda universidad de Francia, o sea que tiene 50.000 gente joven de diversos países, es muy tranquila, es muy universitaria, etcétera. Y hace 2 diciembres tuvimos un loco que no sé si era terrorista y que mató cerca de Navidad, mató un montón de gente, como 11 personas en la calle, y mi hija y mi mujer pasaron 2 horas antes de donde él estuvo matando gente, y yo pasé a 3 cuadras en bicicleta en el momento que estaba matando a 3 cuadras. O sea que, ¿qué te quiero decir? No tienen el ladrón que te mata por sacarte la bicicleta, pero tienen estas irracionalidades del terrorismo, etcétera. O sea que vivir en este mundo es peligroso, pero sabes que hay una serie de datos que dicen que a pesar de todo esto que estamos hablando, el mundo tiende a ser cada vez más seguro y menos conflictivo. Parece ridículo, pero cuando ves los números pareciera ser eso. O sea, yo tengo esperanza. Yo realmente, no una esperanza tonta de, yo quiero la paz mundial. Bueno, eso para certámenes de belleza en otra época, pero no para hoy. Pero yo creo que hay una posibilidad de salir mejor de todo esto, si sabemos aprovecharla. Yo creo que y que creo que el mundo tiende a ser mejor, no tiende a ser peor. Hay un psicólogo muy conocido de Harvard, que ahora se me fue el nombre, que dice que todo tiempo pasado fue peor. O sea que no es cierto que todo tiempo pasado fue mejor. Yo coincido totalmente con él. Gracias, Mariano, un placer hablar con vos. Las puertas abiertas de Argentina Productiva. Espero que con tu mensaje esperanzador, con tu optimismo, podamos por lo menos tener esa esperanza, que en el fondo la Argentina siembra, ¿no? Todos pensamos a la mañana que a la noche nos puede ir mejor. En ese sentido, los argentinos